Muy bien, ahora vamos a ver un video sobre cómo implementar índices non-cluster para nuestro módulo 3 de implementando índices con SQL Server 2012. Recordemos un poco que el índice non-cluster también tiene la funcionalidad de hacer búsquedas a nivel de la base de datos, pero particularmente la información no se encuentra ordenada de manera física, sino que hay una creación de un árbol balanceado y por debajo se tiene toda la información relacionada con apuntadores hacia donde en realidad se encuentra la información, que puede estar ordenada bien sea con un heap, que eso es decir que no hay un índice cluster, o mediante el uso de un índice cluster. ¿Cómo es la creación de un índice non-cluster? En este caso vamos a crear una tabla llamada book que tiene un ISBN de tipo nvarchar not null, llave primaria, y que por ende ya lo hace un índice cluster por defecto. Tiene un título, tiene una fecha de lanzamiento y un ID de publicador. Pero además, la segunda instrucción nos muestra o nos cuenta un poco cómo es la creación de un índice non-cluster. Create non-clustered index exbook publisher on dbo.book. Estamos creando un índice non-cluster en la tabla book, pero en este caso sobre las columnas publisher ID ascendente, que es el valor por defecto, coma, release date descendente. Es decir, el índice lo estamos creando por el ID del publicador, y si el publicador tiene más de un libro, pues ordénelo por las fechas de mayor a menor. ¿Y por qué se escogieron estas columnas? Vaya, pues seguramente porque cuando hacemos búsquedas típicamente las podríamos estar haciendo por estas columnas particulares. Ahora bien, no siempre todas las columnas deberían hacer parte de un índice, pero sí se hace indispensable poderlas incluir de una u otra manera al índice para cuando la consultemos el dato ya lo tengamos un poco más rápido. Por ejemplo, aparece la cláusula include que me va a indicar o me va a permitir entender un poco más cómo es que podemos incluir este tipo de información. Nos vamos a olvidar por un segundo de la instrucción include title. Listo, vamos a olvidar esa línea. El índice non-cluster lo creamos de la siguiente manera. Create non-cluster index y xbook publisher on dbo.book en las columnas publisher ID y release date, que fueron las columnas que vimos en el ejemplo anterior. Observen cómo con el índice podríamos llegar a facilitar este filtro donde release date sea mayor a una fecha determinada, ¿cierto? Es decir, en este caso a un año hacia acá, un año para atrás hacia acá, y en donde ordenamos por Publisher ID y Release Date de manera descendente, el cual ese ordenamiento ya lo tenemos garantizado mediante el índice non-cluster. Pero si observan el select, en este select tenemos el Publisher ID, el title y el Release Date. La columna title, que aunque particularmente no está ni en el where ni en el order by, sí la estamos trayendo en el select. Entonces, no es necesario incluirla como un criterio de búsqueda en el índice porque no estamos buscando por el título, pero como la tenemos en el select, sería importante incluirla en el índice sin que sea parte del criterio de ordenamiento. Es allí entonces donde agregamos la instrucción include y entre paréntesis la columna o las columnas que queremos incluir que están en el select y no están ni en el where ni en el order by. Esa particularmente es la funcionalidad de la instrucción include. ¿Cómo se borra o cómo se altera un índice non-cluster? Alter index y xbook publisher on dbo.book disable para deshabilitar el índice. Alter index, el nombre del índice, on dbo.book. Rebuild with online igual a on. Si recuerdan, yo les comentaba que si estamos en una edición Enterprise, esta funcionalidad de reconstrucción se puede hacer en línea. Y por último, para borrar un índice, drop index y xbook publisher on dbo.book. Ahora bien, SQL Server incluye una característica bien interesante en cuanto a índices y son los índices filtrados. ¿En qué consiste un índice filtrado esencialmente? Básicamente lo que hacemos es crear un índice, pero sobre ciertos atributos de la tabla. Por ejemplo, o sobre ciertos atributos de las columnas que estamos indexando. Por ejemplo, estoy creando aquí una tabla llamada transfer, donde tenemos una serie de columnas, transfer ID, transfer date, from account to account, amount, transfer type is finalized. Y particularmente estamos creando un índice en la tabla transfer sobre la
columna, perdón, is finalized, donde esa columna es igual a 0. Es decir, que el índice solamente se crea donde el valor de esa columna es igual a 0. Por ende, cuando busquemos un valor igual a 0, se usa el índice. Cuando busquemos un valor diferente a 0, el índice no se va a utilizar. Tiene una funcionalidad bien interesante. Por ejemplo, tenemos columnas cuyos valores pueden ser nulos. Lo que podemos hacer es crear un índice filtrado para que no incluya los nulos, que finalmente sobre esas columnas no tenemos que hacer búsquedas, y ya tendríamos una cobertura mucho menor para hacer búsquedas, o un conjunto de datos menor para hacer búsquedas, ya que el índice no va a incluir esos datos particulares gracias al filtro que le aplicamos al índice. Muy bien, vamos a hacer una demostración de cómo implementar índices non-cluster. Nos pasamos a nuestro SQL Server Management Studio y nos vamos a ubicar en la base de datos TempDB. ¿Listo? Aquí vamos a crear nuestra famosa tabla de bo.book, donde utilizamos el ISBN de tipo nevarchar, llave primaria, title, release date y publisher ID. Y ejecutamos por acá. Creamos nuestra tabla. Ahora vamos a crear un índice non-cluster. Create non-cluster index y xbook publisher on dbo.book en las columnas publisher ID y release date de manera descendente. ¿Listo? Nuestro índice entonces se llama xbook publisher. Ahora vamos a hacer una búsqueda donde incluyamos esta misma columna llamada title. Recordemos que nuestra tabla tiene una llave primaria, por ende tiene un índice cluster. Entonces vamos a ejecutar. Observen que nos trae un conjunto de datos. Bueno, la tabla en este momento no tiene datos, pero el objetivo particular es que veamos un plan de ejecución para ver cómo SQL Server resuelve la consulta. Y observen algo bien interesante. Nos está diciendo, mire señor, nosotros por aquí abajo le estamos utilizando un índice cluster y me cuesta el 50%. El otro 50% es con el índice non-cluster que usted nos creó llamado xbookpublish. ¿Listo? Vamos ahora a reemplazar el índice xbookpublisher, pero para que incluya la columna title, que si observan en el select que acabamos de ejecutar, está en el select, ¿cierto? Pero no hace parte del índice. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos toca recorrer el índice cluster para que pueda traer la información del título. ¿Listo? Vamos a, digamos que a reconstruir el índice non-cluster y xbook publisher. Incluimos la columna title y le colocamos la instrucción with drop existing, por si existe, que lo borre para que lo vuelva a crear. Y volvemos a hacer el select, ¿cierto? Pero con un plan de ejecución estimado para ver qué pasa, cuál es el efecto. Y oh sorpresa, como ya incluimos la columna title en el select, ya la incluimos ahí en el select, ya la incluimos en el índice con la instrucción include, ya toda la instrucción se fue por el índice non-cluster. Claro, pues como ya el índice incluye toda la información que necesitamos en la consulta, tanto el publisher ID, el release date como parte de los filtros y ordenamientos, y además el title como parte de una columna incluida en el índice, pues ya la resolución del índice la pudimos hacer por este lado. Pero bueno, y entonces si ya nuestra base de datos está en producción, ¿cómo sabríamos qué índices crear? Nos tocaría revisar consulta por consulta, y si tenemos cientos de consultas creadas, nos tocaría una por una ir a validar qué es lo que nos sirve. En nuestro próximo video veremos cómo utilizar una herramienta llamada Database Engine Tuning Advisor para que esta sola nos recomiende cuáles son las mejores prácticas al momento de crear índices. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.